Hola, buenas. Continuamos con este vídeo con los videotutoriales de The Homebrewers Cloud, tu herramienta o ecosistema para todo lo que necesites como cervecero casero. En este caso vamos a ver toda la parte del stock, donde podemos añadir stock y utilizarlo para crear recetas solo a partir de ese stock, regularizar recetas, buscar recetas solo con nuestro stock. Vamos a hacer un repaso completo de cómo funciona y cómo se configura, ¿vale? Tendríamos desde el apartado Cloud, que lógicamente tenemos que estar registrados y logueados en mi cervecería, un apartado de stock, donde tenemos alta stock y regularizar el stock. En el alta stock, que es la página que estamos ahora, podremos añadir todos los insumos que tenemos nosotros en stock, ¿vale? Tanto maltas como lúpulos, levaduras, adjuntos y sales. Cada uno de ellos con sus diferentes parámetros. Por ejemplo, pues con la malta, el color, potencial, unidad, ¿vale? Si por ejemplo tenemos dos paquetes de 1 kilo con igual o diferente caducidad, pues pondríamos dos paquetes de 1 kilo, ¿vale? O dos paquetes de 5 kilos. Con la fecha de ingreso y también con la caducidad. Cada insumo diferente tiene sus, digamos, formulario o sus características diferentes. Por ejemplo, en los lúpulos, lógicamente, pues tenemos los sulfácidos, la cosecha y el formato. Estos son los campos para añadir stock, ¿vale? Tener en cuenta que tanto los lúpulos como las maltas tienen más valores, ¿vale? Que están por detrás en la base de datos, ¿vale? Simplemente es para la creación del stock. Si veis que hace falta algún parámetro más, lo podéis dejar en la caja de comentarios. ¿Vale? Entonces, añadiríamos todos los insumos de nuestro stock. Tendríamos un listado con todos ellos, ¿vale? Donde podríamos volver a editarlos o si tenemos que subir y bajar la cantidad, ¿vale? O nos hemos equivocado en algún campo, como la fecha de caducidad. Podríamos eliminarlos o podríamos también bloquearlos. ¿Para qué sirve bloquear un insumo? En este caso sería para, por ejemplo, yo tengo aquí una serie de levaduras que se han caducado, ¿vale? Entonces yo las bloqueo para que cuando vaya a hacer una receta no me digo que ya tengo una levadura London si la necesito, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso la tengo caducada, no la voy a utilizar, pero la mantengo en mi stock porque, por ejemplo, la voy a utilizar pues para usarla como nutrientes. En el momento de que nosotros desbloqueamos el insumo, ya nos aparecería otra vez seleccionable a la hora de crear una receta. O por ejemplo, tengo estos 10 kilos de Golden Promise que los estoy guardando para una receta que voy a hacer dentro de 5 meses, los bloqueo para por ahora no utilizarlos y cuando os vaya a utilizar no darme cuenta de que tengo que volver a comprar, ¿vale? Como os digo, bastante sencillo, simplemente ir creando todo nuestro stock, ¿vale? Al final tenemos también, si queremos, para generarnos un PDF con un listado de todo nuestro stock, con sus fechas de caducidad, ingreso, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, una vez creado nuestro stock, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos dos opciones. O podemos crear una receta a partir de nuestro stock, es decir, solo con lo que tenemos. Podemos buscar recetas también solo con nuestro stock, ¿vale? Es decir, que nos dé recetas de la biblioteca de recetas solo con ingredientes de nuestro stock. O podemos seguir creando recetas normalmente, como siempre, sin utilizar el stock. Y una vez creada, regularizarla, ¿vale? Es decir, que nos diga que nos hace falta más para comprar, aparte de lo que tenemos en nuestro stock. Vamos a ir viendo todos los apartados, ¿vale? Para crear tus recetas solo a partir, digamos, de tu stock, en ajustes de usuario, ¿vale? Es decir, mi cervecería, ajuste de usuario, activaríamos el stock de insumos. Como veis, tenéis también debajo usar stock para las sales. Igual cuando estéis viendo este vídeo ya está activo, ¿vale? Simplemente estoy trabajando en hacer exactamente lo mismo, pero que incorpore también las sales. Entonces, una vez activado, bueno, vamos a desactivarlo primero, ¿vale? Si está desactivado, como veis, en tus recetas puedes añadir cualquier insumo, ¿vale? Pero si lo activamos, lo podéis ir activando y desactivando a medida que lo necesitéis, ¿vale? Si lo activamos, al ir al diseñador a crear una receta, solo nos va a dejar con los insumos, ya sea maltas, lúpulos, varios, es decir, los adjuntos y las levaduras que tenemos en nuestro stock y no hemos marcado como bloqueada. Una vez creado nuestra receta, en mis recetas, como veis, ya teníamos un icono para indicarnos si habíamos, digamos, editado el agua, pero en este caso, como veis, nos marca también con este icono verde si esa cerveza se ha hecho a través del stock, ¿vale? O se ha reutilizado con el stock, ¿vale? Es decir, que está dentro de nuestra base de datos de stock utilizada, ¿vale? Simplemente es otro vistazo rápido, ¿vale? Para que podáis ver si necesitáis reutilizar alguna receta, ¿vale? En mi caso, como veis, son dos recetas que hice en noviembre,
las cuales ya contaba con el stock, ¿vale? Más otra en junio. Estas las tengo en planificación, con que por el momento las he creado sin stock. Igualmente, cuando volvemos a editar una receta que hemos hecho a través del stock, dentro nos lo dirá a partir de stock. Como veis, por el momento muy sencillo, ¿vale? Nos sirve mucho para tener el control de nuestro stock. ¿Qué hacemos si nos hemos traído una receta de la biblioteca? ¿Vale? Es decir, porque lógicamente cuando tenemos una de la biblioteca no vamos mirando exactamente qué tengamos de nuestro stock, aunque insisto que podemos hacerlo con otro apartado que vamos a ver ahora. Tú te puedes copiar una receta o hacerla desde cero, como he hecho yo estas de aquí, para a partir de ellas elaborar la cesta de la compra de los insumos que me falten. Para eso tenemos un nuevo apartado también que se llama regularizar el stock. Os he dejado unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Porque esto es un poco diferente a como veo que lo hacen otros softwares, pero es como veo que es mucho más cómodo y más fácil de utilizar. En este apartado tendremos otra vez todas nuestras recetas con su estado. Las que ya se han hecho con stock no podemos hacerles nada, pero las que están aún, por ejemplo, en planificación, ¿vale? En este caso ya está finalizado. Pero las que están, por ejemplo, en planificación y no tienen stock, podemos regularizarla, adaptarla o que nos diga qué nos falta por comprar. Esto nos lo hace con todas las recetas, ¿vale? Entonces, muy rápido. Regularizar. En este caso sería añadir los insumos de este stock y utilizarlos como si ya los hubiésemos comprado, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? En mi caso, ¿vale? Por ejemplo, estas dos sí que las hice ya con mi stock. Lo compré, fui probando el software, etcétera, ¿vale? Pero esta la tenía hecha ya de antes y quiero que me cuente en mis estadísticas del stock utilizado del año 2025. ¿Qué hice? Darle a regularizar el stock, que lo que hace es añadir todas las maltas que he comprado a esa receta y maltas ya utilizadas. Tenemos también adaptar. ¿Qué es adaptar? Adaptar lo que hace es consume para esta receta los insumos del stock. Por ejemplo, yo le doy aquí a adaptar, se consumirán del stock y se moverán a stock utilizado. Le damos a aceptar, pero ¿qué me dice? Stock insuficiente. De esta tienes esto y necesitas esto. Tienes esto y necesitas esto. Te va avisando de todas. Si tuvieses ya todos los ingredientes, podrías directamente pasar esta receta al stock utilizado, ¿vale? Es decir, que la receta ya se utiliza con stock. Entonces, como hemos dicho, adaptar, consumes los siguientes del stock real y los añade a la receta. Regularizar, añade los ingredientes sin consumir al stock. Podemos también eliminar del stock, ¿vale? Por si nos hemos equivocado, necesitamos volver a hacerlo, pues sin más desde aquí lo puedes eliminar del stock utilizado, ¿vale? Y tenemos también cesta de la compra, que creo que es lo más importante sobre todo a la hora de ir calculando el stock, ¿vale? Que tú hagas una receta y que te diga lo que te haga falta, ¿vale? Por ejemplo, en la Smoothie IPA le damos a cesta de la compra y nos dice todo lo que tengo y todo lo que necesito para comprar. Esta lista, si quieres, te la puedes enviar a tu WhatsApp, copiar al portapapeles para copiar y pegar en el mismo ordenador o enviar por correo. Si le damos aquí, nos la envía al correo del propulsor registrado. Recibirás un correo con todo el listado, ¿vale? Como este que os dejo aquí. Y al final del todo también tenemos para generarnos un listado, ¿vale? Con todos los insumos consumidos en el intervalo de fechas que tú quieres. En el 2025, en el 2026, solo durante un mes, como quieras, ¿vale? Para sacarte tus listados de control. Sugerencias rápidas, pues aquí un mes, 3 meses, este año. Por ejemplo, el último mes, generar PDF y nos da un resumen de nuestro usuario, cuando hemos generado, insumos diferentes, en totales recetas, con todas las recetas que hemos utilizado en nuestro stock. Con esto ya tendríamos todo el control completo. Un último apartado, ¿vale? Que creé simplemente pues, jugando con cosas que veo que me hacen falta a mí. Si tienes activado el ajuste de usuarios, bueno, y si no también, en este caso con que tenga solo el stock creado, ¿vale? Es decir, que tenga los insumos creados y disponibles o bloqueados, desde recetas tenemos un apartado que se llama receta inversa, ¿vale? ¿Qué es receta inversa? Podemos buscar recetas por los insumos. Podemos o por nuestro stock o por ingredientes específicos, ¿vale? Pues si queremos, por ejemplo, con un par de maltas específicas que queremos, o lúpulos o levaduras en concreto, ¿vale? También podemos filtrar incluso las maltas con los lúpulos, levaduras y con el propio estilo. Si no, tenemos también por mi stock, ¿vale? Por mi stock y, por ejemplo, con estilos en concreto. En este caso vamos a darle todos los estilos, ¿vale? Para que veamos todo. Y un porcentaje de compatibilidad. ¿Por qué es esto? Para que nos diga 100% si queremos recetas exactas o que sea, por ejemplo, un 50% para que sean recetas adaptables, ¿vale? Es decir,
que tengo el 50% de los insumos, pero me falta alguno, ¿vale? 50, 60, 80, 90, etc. Al estar por mi stock, podemos ver aquí también rápidamente nuestro stock rápido, ¿vale? De lo que tenemos. Y si le damos a buscar, nos aparecen recetas creadas y públicas y la compatibilidad superior a partir del porcentaje que le hemos puesto, ¿vale? Podemos o solo por los ingredientes, es decir, Pale Ale, Admiral, Magnum, o por ingredientes valorando también las cantidades, es decir, que tú tengas esa cantidad también de lúpulos o de malta, ¿vale? Porque muchas veces no te sirve una receta que lógicamente pues va a tener 10 kilos de Pale Ale y tú tienes solo 5 kilos, ¿vale? Si le damos a buscar, lo mismo, nos dice con compatibilidades según las cantidades. Dentro de esto, pues vamos directamente a la receta, y como siempre, dentro de ella la podemos copiar o ir al propio enlace de, si tiene algún enlace externo, ¿vale? En este caso sí. Esto es todo por encima de cómo funciona todo el control de stock. Lo dicho, cualquier duda, cualquier comentario, cosas que veis que se pueden añadir, como futuro que vamos a añadir pues cestas conjuntas de recetas, seguramente pues precios de los insumos, aunque esto irá un poquito más adelante. Cualquier sugerencia, cosa que necesitéis, lo podéis dejar en la caja de comentarios, en grupos de Discord, redes sociales, donde queráis. Sin nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, que sea de vuestro interés, y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.